mejor de mi garganta, pero siento de todas maneras la necesidad de auxiliarme del micrófono. Gloria a Dios. Y siempre que me pasa esto me voy recuperando muy despacio, mínimo 2 semanas deben transcurrir. Gloria a Dios, pero pues aún ahí me gozo yo también en el Señor, mis hermanos. Evangelio de San Mateo, capítulo 11. Volvemos a Mateo 11, hacía algunas predicaciones que nos habíamos distanciado de Mateo 11, pero volvemos ahí ya que es el contexto base de las demás predicaciones que hemos tenido, gloria a Dios. Y allí vamos a leer el versículo 11 solamente. Mateo 11, 11. Dice así en el nombre del Señor Jesús: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Amén, hermanos. Tomen su asiento, Dios les pague la honra dada al Señor. Aleluya. Después de que el Señor Jesús pues elogió a Juan el Bautista, diciéndole a aquellas multitudes que ciertamente era un profeta Juan el Bautista, pero no era un profeta como los que habían desfilado en este mundo hasta ese entonces. Obviamente que aquí el Señor se está refiriendo a los profetas lícitos, a los profetas aprobados por Dios, y principalmente aquellos de quienes nos da razón el Antiguo Testamento. Es el punto de comparación que el Señor hizo cuando dijo que Juan el Bautista era más que profeta, alguien más especial todavía que Moisés, que Jeremías, que Isaías, que Elías, grandes profetas de Dios. Pues Juan sobresalió de todos ellos y dio la razón del porqué de esa cualidad especial que tuvo Juan, diciendo que era aquel del que se había dicho que iba a preparar el camino del Señor. Bien, ya estuvimos viendo con detenimiento todo aquello que implicó y que estaba implícito en este pues razonamiento que el Señor dedujo para enfatizar ese distintivo de ser un profeta especial de Juan el Bautista. Y ahora el Señor, al proseguir con su predicación a aquellas multitudes, lo hace dándole otro gran elogio a Juan. Y ahora no está diciendo que es más que aquellos profetas que le precedieron, no. Ahora el elogio consiste en que de entre los que han nacido de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Yo pienso que este acontecimiento tan significativo, ni Zacarías ni Elizabeth, su esposa, llegaron a pensar que iba a ser así aquel hijo que se les había anunciado por parte del ángel Gabriel,
estando Zacarías ministrando allí en el templo, como ya vimos en Lucas capítulo 1. Pero aquí, mis hermanos, cuando el Señor dice que Juan el Bautista es el mayor, pienso yo, no nos dijo el Señor que hasta ese entonces, pero dentro de esta afirmación del Señor, yo puedo deducir que en todos los tiempos habidos y por haber, no ha habido otro hombre mayor que Juan el Bautista. Desde Adán hasta que este mundo termine, Juan el Bautista es y será el mayor de todos. Bien, pero esta palabra mayor en los labios del Señor Jesucristo dista mucho de ese significado que el mundo acostumbra asignarle a personas pudientes, a personas que sobresalen ciertamente del resto de la sociedad, pero no en el ámbito en que sobresalió Juan el Bautista. No, Juan el Bautista ha sido el mayor, no porque haya sido un hombre muy acaudalado, no porque haya sido un hombre muy influyente. No, ya el Señor Jesucristo hizo esa aclaración, que no fue un hombre cubierto de vestiduras delicadas. No. Aquí cuando el Señor dice que Juan el Bautista es el mayor, se está refiriendo indudablemente a su carácter espiritual. Y lo que nos está diciendo aquí el Señor implícitamente es que dentro de Juan el Bautista había un mundo de humildad, había un gran don de servidumbre, de servicio. Todo aquello que volviera a arrogancia, a pecado, a altivez, a orgullo, se desvanecía cuando llegaba a Juan el Bautista. Sí. Ciertamente fue un hombre con un carácter templado, un carácter que denunciaba el pecado y lo sacaba a relieve, no lo callaba, pero dentro de él había una humildad poco común. Cuando el Señor Jesucristo habló sobre esto, acá en Mateo capítulo 18, versículo 1 en adelante, nos dijo lo siguiente: Mateo 18, 1 en adelante. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os hacéis, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Aquí
ya aparece un elemento humano que se va arriba de Juan. Nos está diciendo como punto de comparación lo que es un niño, el Señor. Y hermanos, nosotros tenemos que ser sabios para discernir estas palabras del Señor Jesús, en el sentido de que debemos volvernos como un niño. Pero tiene sus reglas. Aquí a lo que indudablemente el Señor se refiere es que un niño no tiene malicia. Amén. Un niño no planifica, no premedita hacer algo malo. No tiene esa facultad. Un niño no sabe lo que es orgullo. Un niño ahorita se enoja con su vecino de enseguida y al rato lo abraza. No hay rencor en el corazón de un niño. No hay maldad. No hay ese deseo de venganza tampoco. No hay pensamientos malos. ¿Sí? Entonces, esto, de hecho, el Señor lo está diciendo en lo referente a uno que está en el reino de los cielos. Y volviendo al capítulo 11, el Señor pone dos puntos de comparaciones respecto a Juan para decirnos que Él es el mayor, hablando de una manera general, de todos los seres humanos que han nacido en este mundo, sin hacer hincapié en si ese ser humano es cristiano o no, hablando generalmente. Pero el Señor pone otro punto de comparación, tomando también a Juan como referencia. Pero ahora, sí, en el primer ejemplo Juan es el mayor, en el segundo ejemplo hay otro mayor que Juan. Dice, uno que ha ingresado al reino de los cielos. Ahora, mis hermanos, aquí no está hablando el Señor principalmente a aquellos que ya murieron con la victoria en el Señor. Cabe esa posibilidad. Pero más que nada, el Señor se está refiriendo a un cristiano honesto con el Señor. Sí, con todo y sus fallas, con todo y errores, pero alguien que es temeroso de Dios. Dice, ese es mayor que Juan el Bautista. Fíjese nada más, hermanos. Entonces, no es cualquier cosa, como decía otro hermano Salomón ahorita. No es cualquier cosa el paquete de honra y de bendición que el Señor pone sobre nosotros. Es de alta estima ante el Señor ser sinceros con Él, humillarnos siempre ante Él, nunca darle lugar al orgullo, a la vanagloria, a la venganza o a cualquier deseo de la carne. No, siempre el Señor
nos va a estar invitando, nos va a estar casi jalando a que le sigamos con un espíritu humilde. Sí. A que nos disciplinemos en la oración para que estemos en esa estrecha comunicación con Él. Y cualquier peligro que se quiera dejar venir encima de nosotros, el Señor va a proveer el anuncio oportuno por alguna de las muchas maneras que Él tiene de venir a nuestras vidas para prevenirnos y para que se cumpla lo que dice Proverbios 22:3. Permítanme confirmarlo. Proverbios 22. Proverbios 22:3. Dice así: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Ahora, yo aquí voy a hacer un cambio de términos, hermanos, para que lo entendamos con más claridad todavía, pero no voy a alterar en lo absoluto el versículo. Aquí nosotros podemos decir: el sabio ve el mal y huye, mas el necio atraviesa y lleva el daño. Creo que hay una versión bíblica que dice así, con estas palabras también. No recuerdo si es la versión antigua, pero hay una versión que dice: el sabio ve el mal y huye, mas el necio atraviesa y lleva el daño. Y aquí, cuando el proverbista dice el avisado o el sabio, se está refiriendo a un hijo de Dios. Ahora, acordémonos, mis hermanos, ya hemos visto bastante de esto en las predicaciones precedentes, que el Señor pues nos ha hablado de persecuciones, de rechazos, de insultos, de cárceles y aún de la misma muerte. Pero no siempre el Señor va a propiciar que nosotros seamos encarcelados o atormentados o rechazados o avergonzados o que vayamos a la muerte. Va a haber ocasiones en que sí, pero no siempre va a ser así. Para que nosotros podamos estar bien seguros cuando el Señor nos está diciendo: esta no es una prueba que yo te estoy mandando, esto es algo que tú debes evitar, que no se te vaya a ocurrir pensar, es una prueba que el Señor me está diciendo y por lo tanto yo tengo que enfrentarla y tengo que sufrirla. No, va a haber ocasiones en que sí, pero va a haber ocasiones en donde el Señor va a determinar que nosotros simple y sencillamente le saquemos la vuelta a tal o cual situación o a tal o cual problema. ¿Por qué? Porque si no le sacamos la vuelta, la consecuencia va a ser en que va a llegar el momento en que va a derrumbarnos, va a socavar nuestra fe. Va a haber peligro de que nosotros caigamos. Sí. Cuando José, acordémonos de aquel caso cuando la esposa de Potifar le pidió que se acostara con ella. José no pensó
Dios me quiere probar a ver qué tan fuerte estoy con la mujer ajena. No. Él dijo, yo tengo que huir de aquí. Yo tengo que huir, porque si no, yo voy a caer en pecado. ¿Sí? Un simple ejemplo. Y va a haber situaciones, experiencias en nuestras vidas de diversos índoles en que van a hacer algo así, y que nosotros sabiamente debemos retirarnos, debemos apartarnos, debemos cortar con esa situación, ¿sí? Porque si no, viene la muerte espiritual, tarde que temprano. Muchos, lamentablemente, que no han acatado a ver ese mal letal, han sucumbido. El mismo proverbista nos lo dijo acá en el capítulo 7 de este mismo libro de Proverbios. Dice, les dije Proverbios 7, versículo 26 y 27. Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Aquí está hablando el rey Salomón del peligro que conlleva coquetear con la mujer extraña, aquella que no es nuestra esposa. No es sano, nunca. Nosotros tenemos que cortar de tajo toda mirada, toda insinuación, sí, y hacer lo que hizo José. Vámonos de aquí. Aquí, como dice el mismo proverbista, camino al Seol es su casa, o sea, camino al mismo infierno, no hay otro destino. Dice, que conduce a las cámaras de la muerte. ¿Qué figuras tan ilustrativas letalmente usa el rey Salomón, mis hermanos? Gloria a Dios. Y nosotros hacemos bien en atender esto. Entonces, veíamos en 22:3 que el avisado ve el mal y se esconde, dice, mas el necio atraviesa y lleva el daño. Y nosotros tenemos que ser avisados. Tenemos que ser sabios en todos los aspectos, siempre y cuando esta sabiduría sea esa que viene de parte de Dios. Porque hay otra sabiduría, una sabiduría diabólica, una sabiduría maligna, pecaminosa, pero esa el Señor nunca nos la va a recomendar. Siempre nos dice que echemos mano de la sabiduría que desciende del cielo. Bien, hermanos, entonces volvamos a Mateo capítulo 11. Cuando el Señor pone el segundo punto de comparación respecto a Juan el Bautista, nos está diciendo, mis hermanos, aquí algo grande. Nos está diciendo aquí algo que debe ser un estímulo para cada creyente que todavía persevera en el Señor. Nos está diciendo que asumir seriamente su palabra y tomarla en cuenta en todas las esferas de nuestra vida, dice,
Es como si Juan el Bautista se quedara chiquito a nuestro lado, ¿sí? Así el Señor exalta, ¿no?, cuando se obedece su palabra. Por eso el apóstol Pedro dijo que el Señor va a exaltar a todo aquel que se humilla, pero lo va a exaltar cuando Él lo considere que es el tiempo apropiado. El Señor nunca nos va a exaltar de acuerdo a nuestras perspectivas, de acuerdo a nuestros deseos, porque regularmente, si por nosotros fuera, ya el Señor me hubiera exaltado. No, el Señor tiene su tiempo, gracias a Dios, y ese tiempo dista mucho de ser el nuestro, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, dijo el Señor a través del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6 en adelante. Ni vuestros caminos, mis caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos, y mis caminos que vuestros caminos, le dijo el Señor al pueblo de Israel a través del profeta Isaías. Y esto nos lo dice a todos los que hemos tenido raciocinio mentalmente hablando. Bien, entonces, hermanos, es un grande privilegio, pero a la vez es una grande responsabilidad caminar con el Señor. ¿Sí? Juan el Bautista tuvo su honra de parte de Dios, y por cierto, muy alta, muy grande, pero el Señor todavía da un poco más de honra a aquel que recibe el Evangelio y lo abraza. Así como cuando el Señor dijo que aquel que lo rechaza viene a ser ante los ojos de Dios un ser asqueroso, un ser abominable, un ser repudiable, más que aquellos habitantes de Sodoma y de Gomorra. ¿Sí? Así, al revés, todo aquel que abraza el Evangelio, todo aquel que lo vive con gozo, con alegría, todo aquel que pone su mirada como Moisés, como viendo al invisible, el Señor da esta honra, ser mayor que Juan el Bautista. Yo nunca pensé que el Señor honrara a su pueblo de esta manera tan especial. ¿Sí? Los profetas del Antiguo Testamento, Moisés, Abraham y todos los que la palabra de Dios nos habla, tuvieron una grande honra de parte de Dios. Pero miren, en este tiempo de la gracia, el Señor sobrepuja un poco más esa honra sobre cada uno de sus discípulos que se aborrecen, que nos aborrecemos, que nos menospreciamos, todo por darle prioridad a su palabra. Gloria a Dios. Ahora, mis hermanos, antes de terminar la predicación, quiero que vayamos al versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Este versículo regularmente ha sido causa de confusión en el mundo cristiano, en la iglesia, y pues
no se le encuentra fácilmente una explicación a esta extraña proclamación aparentemente del Señor desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Antes de hablar un poquito más, vamos a Lucas capítulo 16 para venir aquí con una idea más clara de lo que el Señor Jesús quiere decir con esto. Lucas 16 solamente. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Todos se esfuerzan por entrar en él. Otra extraña declaración ahora de parte de Lucas, también esto en labios del Señor, ya que el Señor está hablando sobre las riquezas, pero hace esta especial declaración también de que el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La verdad es que yo no miro eso a mi alrededor. Todos, al menos en el panorama donde yo me muevo, parece que esto lo toman al revés. Lejos de esforzarse por entrar en el reino de los cielos, se esfuerzan pero por apartarse lo más que puedan de él. Entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesús nos quiere decir pues con esto? Tomamos estos elementos, esfuerzo, y volvemos a Mateo capítulo 11. En el versículo 12, donde vimos desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Miren, yo he predicado con base en los versículos precedentes de este mismo capítulo, pero principalmente lo que estuvimos viendo en el capítulo 10, cuando el Señor Jesús dijo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. O sea, la proclamación del Evangelio, acordémonos, mis hermanos, esto quedó en grabaciones pasadas. La proclamación del Evangelio va a ocasionar de una manera generalizada prácticamente oposición. Va a ocasionar, ¿qué palabra el Señor usó acá? Disensión, contienda. Va a ocasionar violencia. Sí. Y el Señor está diciendo: y los violentos lo arrebatan. Así termina diciendo el versículo 12. Entonces, dentro de ese ambiente de violencia, de rechazo, de disensión que se levanta cuando se proclama el Evangelio, tiene que abrirse paso a aquel que quiera entrar en el reino de los cielos. Tiene que abrirse paso de una manera, vamos a decirlo, decisiva, tajante, firme, que es una forma de decir violentamente. O sea, no andarnos con lástimas,
para entrar en el reino de los cielos. No andarnos con lástimas en el sentido de decir, no, pues voy a sufrir mucho. Va a sufrir mucho mi esposa. Va a sufrir mucho mi familia. Mejor le paro. No, dice el Señor. Esto es de violentos. Este es de gente decidida que no va a reparar en consecuencias, sino que escuchó el evangelio, entendió su valor y a entrarle se ha dicho. Pero todo el mundo se va a oponer, todo el mundo se va a levantar. Eso es lo que menos me interesa. Yo tomo la decisión y me voy a abrir paso. Esto tiene el sentido. Es como si dijéramos, mis hermanos, voy a hacer a todo el mundo a un lado, voy a ir atropellando a todo el mundo y lo voy a limpiar y yo voy a entrar. No en el sentido literal físico, sino en el sentido espiritual. Que el esposo entendió el mensaje de salvación y quiere servirle al Señor y quiere entregarse al Señor, quiere entrar por la puerta, quiere llegar al bautismo, pero la esposa se opone, los hijos se oponen, la familia se le opone, los violentos lo arrebatan. El Señor está diciendo, háganse a un lado. Los quiero mucho. Y se me parte el alma y el corazón ver esa oposición de ustedes. Pero yo de todas maneras le doy un valor más alto y una estima más alta a mi Señor Jesucristo, y yo voy a entrar al reino de los cielos. Gloria a Dios. El sentido es de actitud decidida y adelante. Se oponga quien se oponga. El Señor no está diciendo, nunca está diciendo, cuando dice los violentos lo arrebatan, no está refiriendo a esos que agarran los cuernos de chivo, a esos locos que de pronto se levantan con una metralleta y empiezan a rociar a todos los que están a su alrededor, o ingresan a escuelas y matan a compañeros o excompañeros, o a esos que asaltan, o a esos que golpean a la mujer, o a esos que les gusta mucho echar el guante. No se está refiriendo a esos violentos. No, nunca el Señor se refiere a ellos. Se refiere a los violentos en el aspecto positivo de que no se van a detener ante cualquier obstáculo para entrar en el reino de los cielos. A eso es lo que quiere decir el Señor, arrebatar el reino de los cielos. Mostrar una decisión y una actitud que no sea claudicante, que no sea amedrente, sino que la lleve a cabo. Me van a dejar de hablar estos y aquellos. Eso es lo que menos le preocupa a un violento que entra en el reino de los cielos, a un violento que quiere seguir al Señor Jesús. Hasta cierto punto, pues, nosotros hemos sido violentos, pero no para andar de peleoneros o de pleitistas o de contenciosos, no. Hemos sido violentos porque no hubo fuerza humana que nos detuviera para seguir al Señor Jesús. ¿Sí? De mi parte, hubo bastantes que se opusieron, que me criticaron, que me dejaron de hablar, pero que menos tomé en cuenta, yo eso no lo tomé en cuenta. Señor, yo te prometí que te iba a servir y aquí estoy. Espero, hermanos, de alguna manera que esto
lo hayamos comprendido para nuestra edificación personal y para que ayudemos a otros también. Que no anden pensando que el Señor Jesucristo tiene gente pleitista en su iglesia o que va a tener gente pleitista allá en el cielo. No, eso queda completamente descartado. Terminamos la predicación, hermano. Así es. Vamos a hacer la oración especial por donde